es bailando. Talleres creativos y mucha diversión. Disfrutamos el .com con los invitados y con las personas que vienen para visitarnos y vernos. El .com es genial con las preguntas que se hacen. Super cool y chévere. Para mí es el mejor programa del mundo. ¡Nos encanta el .com! Bueno, cuando me preparé para esta vitamina, me puse a buscar el calendario judío y suelo hacer eso de vez en cuando para ver en qué están ahorita nuestros amigos judíos, en qué están ahorita nuestros amigos mesiánicos, porque creo que podemos aprender muchísimo de ellos. Y me di cuenta que hoy, o mejor dicho, estamos en como 3 semanas bien especiales y la próxima semana hay un día que es el 17 al 18 en nuestro calendario. Sabemos que los judíos tienen otro calendario que se llama Tisha B'Av. Y vamos a ver qué es ese Tisha B'Av. Y el Tisha B'Av se puede como explicar un poquito así. Imagínate que tienes un día al año para recordar todo el dolor que has sentido a lo largo de la vida, que puedes concentrarte en cada uno de esos momentos y ver con claridad cuál fue tu error en ellos y qué fue bien o bien lo que pasó. Imagínate que en un lugar de quedarte con ese dolor puedes concentrarlo todo, llorar, ofrendarlo a Dios y deshacerte de él. Eso es lo que sucede el 9 de Av, que es Tisha B'Av. Todos los años con cada judío. Eso significa que los judíos en ese día, que es Tisha B'Av, se acuerdan de todas las tragedias que ha sufrido el pueblo judío. Lloran, es un tiempo de luto, es un tiempo donde no comen. Vamos a ver ahorita un poquito lo que hacen. Desde hace más de 2000 años, los judíos se reúnen en las sinagogas ese día y hacen luto en conjunto. Lloran por el exilio en el que han caído, por el ocultamiento de Dios en el mundo y por sus errores que los ha llevado a pecar. Ese día fue tan trágico en la historia judía precisamente porque el templo representaba la presencia de Dios en el mundo. Su destrucción es símbolo de un abandono, de que el hombre fue incapaz de honrar el pacto que tenía con Dios. Ahora vamos a ver 9 tragedias que pasaron en la historia en ese día. Interesante, otra vez. El calendario judío es diferente. ¿Por qué? Porque los días judíos, el calendario judío, se dirige y se rige según la luna, el nuestro según el sol. Entonces es todo un poquito diferente. Ellos, por supuesto, nuestros amigos judíos que no son mesiánicos, no creen que Jesús es el Mesías. Por eso los años tampoco no son antes de Cristo y después de Cristo. Así que todos estos años que estamos nombrando hoy aquí es según el calendario y los años judíos. ¿Ya? En el 9 de Av del año 2460, los israelitas enviaron espías a Eretz Israel para investigar si era conveniente entrar a la tierra prometida. El informe de los espías fue poco alentador, por lo que los israelitas decidieron no entrar a la tierra de Canaán. Ese hecho desembocó en que terminaron vagando 40 años en el desierto. El 9 de Av, los judíos lamentaron profundamente su equivocada decisión. Nos acordamos que los únicos de esa generación que después entraron fueron ¿quiénes? Caleb y Josué, ¿verdad? Segundo,
otra tragedia que ha pasado ese día fue el 9 de Av del año 3174. Los babilonios, por orden del rey Nabucodonosor, destruyeron el primer templo, causando con esto un gran exilio judío que representó años de sufrimiento. Eso también pasó en ese día. La tercera tragedia que ha pasado es el 9 de Av del año 3830. Los romanos destruyeron el segundo templo por órdenes del emperador Tito. Después de esta destrucción, el templo no ha vuelto a ser construido. Sabemos que lo único que queda del templo es el muro, que ahora es el Muro de los Lamentos, que también conocido como la Kotel, donde los judíos van a orar, van a rezar, y es uno de los lugares más sagrados y más peleados que tienen. Entonces, después de esa segunda destrucción, el templo ya nunca más se volvió a reconstruir. Cuarto, el 9 de Av del año 3895, los romanos detuvieron violentamente la revuelta judía de Bar Kokhba. En esta vuelta se reprendieron cientos de vidas posteriores a ellos. Los judíos fueron expulsados de Judea de manera definitiva. Entonces vemos que hay como que varias cosas que caen otra vez el mismo día. Quinto, de eso hemos hablado muchísimo en nuestro programa Raíces. En el 9 de Av del año 4856, durante las primeras cruzadas, los judíos se encontraron en la lucha desesperada por defenderse de los templarios, y de sus crueles matanzas. En otro año, en 5151, fue destruida la judería de Valencia y cientos de judíos fueron bautizados a la fuerza. Eso también estamos viendo con todo el tema que estamos tratando de la Inquisición, ¿verdad? Y en el año 5252, por las órdenes de los reyes Isabel la Católica y Fernando de Aragón, expulsaron a los judíos de España, terminando con este hecho ciclos de presencia judía que alejaron a la comunidad de su sefarat amada. El 9 de Av del año 5252 ya no había ningún judío en los reinos de España. Pero también en el año 5702, es decir, el 23 de julio de 1942, comenzó la deportación sistemática del gueto de Varsovia. Miles de judíos fueron enviados al campo de exterminio, principalmente de Treblinka. Y en el año 5754, en esta fecha, se estaba llevando a cabo los últimos preparativos para el evento siniestro, el atentado terrorista a la AMIA, que es la Asociación Mutual, o creo que tiene que ser mundial, es Mutual, pastor, israelita de Argentina. Ese atentado perpetrado con un coche bomba ocasionó la muerte de 85 personas. Entonces, vemos que un mismo día se recuerda un montón de tragedias terribles, terribles, terribles. Todos cayeron ese día, y ese día vamos a ver lo que hacen nuestros amigos judíos. Como casi todo en el judaísmo, no basta con solo entender la importancia del día y de su impacto en nuestra vida. La observancia judía requiere acciones precisas que muestran el matiz y la simbología de lo que se conmemora, se celebra o se practica. Tisha B'Av no es la excepción. El día tiene numerosas normas que deben ser cumplidas rigurosamente. Algunas de ellas son lo siguiente. Comienza un ayuno al anochecer del 8 de Av, o sea, en la noche anterior, y termina al anochecer del 9 de Av. Durante ese tiempo no se consume ningún alimento ni se bebe líquidos. Eso significa que no comen y no beben nada durante todo ese día. Durante ese tiempo tampoco se usan zapatos ni accesorios de cuero. No se hace ningún aseo, no se aplican
cremas ni aceites sobre el cuerpo, no se siente uno en sillas, sillones o bancas, sino más bien en el piso. No se estudia la Torá, no se saluda, no se envían regalos, no se hacen viajes ni actividades lúdicas, no se usan atuendos suntuosos. Aparte, se hacen servicios especiales donde se lee públicamente fragmentos de la Torá y se lee el libro de las lamentaciones. Vemos que algo es muy triste, ¿no? Es medio deprimente, pero vamos a ver algo que me pareció muy importante para nosotros. Una cosa que me llamó mucho la atención cuando estuve leyendo todo ese texto fue lo siguiente, que al comienzo decía, ese día fue tan trágico en la historia judía precisamente porque el hombre fue incapaz de honrar el pacto que tenía con Dios. Y quizás nosotros tenemos que preguntarnos eso. Nosotros vemos que algunos de las tragedias que le ha pasado a Israel, obviamente Israel no tuvo la culpa de un Adolfo Hitler que comenzó a matar y asesinar a 6 millones de judíos. Pero, por ejemplo, vemos al comienzo donde la primera tragedia que pasó, donde el pueblo de Israel no entra a la tierra prometida, sino se quedan 40 años caminando por el desierto. ¿Por qué? Porque ellos no vieron lo que el Señor veía, no tenían fe, sino estaban llenos de queja, llenos de culpar a otros, de lo que también estamos hablando los domingos. Han culpado a Moisés, han culpado a Dios, pero no tenían esa visión celestial, no tenían fe y no estaban agradecidos. Entonces, pero también obviamente los babilónicos, los romanos, no honraban al Señor, no temían al Señor y por eso han destruido el templo que representaba la presencia de Dios aquí en la tierra. Fue como la casa de Dios en la tierra. Y lo que yo puse, lo que podemos preguntarnos nosotros es, ¿estoy honrando realmente el pacto que he hecho con Dios? Voy a volver a leer la última frase que dice, ese día fue tan trágico en la historia judía precisamente porque el hombre fue incapaz de honrar el pacto que tenía con Dios. Y esa es mi pregunta a nosotros. ¿Nosotros somos capaces de honrar el pacto que tenemos con Dios? Quizás tú has hecho un pacto con el Señor de que tu vida es suya. ¿Tú honras ese pacto? Tú ves las bendiciones de Dios, tú ves que Dios está ahí, tú ves que Dios es tu Señor. Pero al final tú honras ese pacto que Él es el Señor, el dueño de tu vida, o al final tú tomas las decisiones. Cuando tú sabes, ahí es tiempo para estar con Dios, para rendirle mi amor, para rendirle mi agradecimiento, para rendirle mi tiempo, ¿tú estás ahí honrando ese pacto? ¿O tú dices, no, me voy a quedar en la cama? No sé si entienden a lo que voy, pero a veces nosotros decimos, uy, sí, malos los israelitas que no entraron con fe a la tierra prometida, no vieron lo que Dios quería, pero nosotros, ¿cómo vamos en el día a día? Y eso me parece tan importante, donde no honramos los pactos que hicimos con Dios, hay destrucción. Donde nosotros no honramos los pactos que nosotros hemos hecho también con Dios, hay destrucción. En nuestra vida, también en nuestro alrededor. Ahora, ¿qué podemos hacer? Actúa. No te quedes con las palabras, Señor, yo te amo, sino convierte tus palabras en acciones. Y es interesante que ahí, cuando comenzamos a leer las cosas que hacen los judíos durante ese día, dice que la observancia judía requiere acciones precisas que muestran el matiz y la simbología de lo que se conmemora. Otra vez, requiere acciones precisas que demuestren algo. Nosotros
El Señor ama que le expresemos nuestro amor. El Señor ama que le digamos que lo amamos, que estamos agradecidos, esto y lo otro. Que le decimos, Señor, yo te quiero alabar, yo quiero demostrar al mundo que yo te amo, lo que sea. O yo quiero hacer esto y lo otro. A veces nos pasa después de prédicas que el Señor nos ha hablado durante las palabras y nosotros le decimos, después de la prédica, nos paramos ahí, cerramos nuestros ojos y decimos, sí, Señor, lo voy a hacer. Pero la gran pregunta es, ¿después realmente lo hacemos? ¿O se queda en las palabras? Después realmente lo ponemos en acción, después realmente vamos y cambiamos las cosas porque sabemos que muchos de los cambios que tenemos que hacer en nuestra vida son bien prácticos, no es tanto de palabras, no, quizás ni siquiera a veces es tan espiritual, sino es una cosa que tenemos que poner en acción. Y acá, otra vez, la observancia judía requiere acciones precisas que demuestren algo. Quizás tenemos que pensar, ok, yo tengo un pacto con el Señor, entré en pacto con Dios, yo le he prometido cosas, yo le dije, por ejemplo, Señor, tú eres el dueño, el Señor de mi vida, pero al final, cuando tú actúas, ¿qué resultado tenemos? ¿Qué resultados tienes? Actuamos como los israelitas en el desierto, en ese caso, según nuestro ánimo, porque estamos frustrados. Acordémonos que justo también hemos leído en el estudio bíblico, el devocional esta semana, pero también estuvo en las últimas prédicas, las aguas amargas de Mara. Cuando ellos llegan ahí es después de haber salido de Egipto y son esos 3 días que ellos no tuvieron agua y estaban con sed, que es una cosa normal. Puede ser que tú estás en necesidad, que puede ser que es algo que es así. Pero ¿cómo es tu accionar? ¿Cómo reaccionas? ¿Que te acuerdas de todas las cosas que el Señor ha hecho? Y tú dices, Señor, si lo has hecho antes, también lo vas a volver a hacer. Si tú ahogaste todo el ejército egipcio en el Mar Rojo, que es una cosa imposible, que es una cosa milagrosa, ¿cómo no nos vas a poder dar de tomar? Pero sabemos que su reacción no fue así, sino la reacción fue de acusar primeramente a Moisés y a Dios. Entonces, nosotros muchas veces también pasa eso, nosotros tenemos un pacto, nosotros tenemos una promesa del Señor y después, ¿cómo actuamos? Entonces vamos a volver, son 2 pasos bien prácticos que creo que de lo que podemos aprender de nuestros amigos judíos en estos días, que es otra vez que nos preguntemos dónde no estamos honrando el pacto y dónde fuimos incapaces de honrar el pacto que hemos hecho con Dios. Otra vez, donde no lo honramos, hay destrucción en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros hijos, y que comencemos a actuar, que comencemos a convertir nuestras palabras en acciones, que comencemos con esas acciones precisas que demuestren que realmente queremos cambiar, que vamos a cambiar, que no nos dura solo un día, ni 2 días, ni una semana, ni 2 semanas, sino que cambiemos nuestro estilo de vida y que cambiemos nuestro actuar en general. Así que creo que eso es lo que podemos aprender de nuestros amigos judíos en estos días, en ese día de Tisha B'Av, y espero que les haya ayudado a entender un poquito en qué están nuestros amigos judíos y qué podemos aprender nosotros de ellos en estos días. H2O, 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 H2O. Estamos de fiesta, lo perderás si no te conectas. Aquí en el H2O estás bienvenido. Si te sientes aburrido, conéctate al Zoom con el ID 361-017-7721 a las 8 p.m. Aquí estamos de fiesta. Estamos contentos, hacemos bailes y retos, te damos buenas enseñanzas. Tranquilo, para todo hay esperanza. Mi amigo necesita algo nuevo, te digo.
ven a experimentar, con nosotros ven a cantar. H2O, 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 H2O.